Bienvenidos a la celebración eucarística de hoy, día martes 7 de julio, misa por los laicos. Hoy escucharemos el libro de Oseas en el capítulo 8 y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos 32. Y en el Salmo responsorial juntos responderemos: nosotros confiamos en el Señor. Les invito a ponernos de pie y participar en la celebración. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar esta tarde-noche, esta Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que, fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se hacen ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fuera de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Nosotros confiamos en el Señor.
Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen. Tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no andan, que sean como ellos quienes los hacen y cuántos confían en ellos. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad de los príncipes de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Pónganse cómodos, por favor. Bien, me llama mucho la atención esta tarde el escuchar el Evangelio que Mateo nos propone para la liturgia de este día. Sobre todo porque en la primera parte de este fragmento Jesús manifiesta la grandeza de su poder como Hijo de Dios, como enviado del Padre, no solamente al expulsar a ese demonio que tenía atado aquel hombre, por la maravilla que la gente experimentó de ver cosas nuevas, grandes, prodigiosas, y reconocer en la persona de Jesús realmente a un hombre extraordinario. ¿De dónde sacaba ese poder? De su condición de Hijo de Dios.
de la fuerza de su palabra que emanaba de lo más profundo de su ser y también de la comunión íntima que existía con su Padre. Por eso, aún así, no faltaron algunos de sus enemigos que quisieron atribuirle el milagro de Jesús a los demonios, a Satanás, cuando le decían a la gente maravillada de aquel milagro que había expulsado Jesús a ese demonio por el poder de Satanás. Que no se nos olvide, queridos hermanos, que el diablo es una criatura creada por Dios y en el origen fue creado bueno, de las manos de Dios. Por eso cuando se rebela contra Dios, Dios es implacable contra él y no necesita Dios expulsarlo del paraíso celestial, sino que el mismo arcángel Gabriel se encarga de esa tarea y lo expulsa junto con sus cómplices. Pero Satanás no tiene poder sobre Dios, no tiene sobre nosotros. Por eso tenía atado a ese hombre que necesitaba ser evangelizado, pero para ser evangelizado necesitaba ser liberado. Y Jesús es lo que hace, liberarlo de las ataduras del mal que lo tenían esclavizado. Por eso la gente se queda maravillada de ver la grandeza del poder de aquel hombre y cómo Dios le había dado tanto poder a aquel hombre. Ese era Jesús. Sin embargo, esto mismo le va a servir al maestro para seguir recorriendo y constatar la realidad en torno suyo, que era una realidad dolorosa, sobre todo porque la gente estaba ávida de algo nuevo, de algo diferente, que lo que ofrecían los escribas, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes. Y por eso la gente lo seguía al maestro, quería estar con él, quería llenarse de Dios a través de la palabra de Jesús. Sin embargo, el maestro, al ver esa ansia de él, le expresa a sus discípulos esta gran necesidad. Dice: se compadece de ellas porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas sin pastor. Y le dice a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. La necesidad de Dios era enorme en tiempo de Jesús. Sabía él que no lo iba a hacer todo. Por eso se da la tarea no solamente de llamar a aquellos 12, sino que a lo largo de la historia ha seguido invitando a más, a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles, buscando de entre, hoy podemos decir, de las familias cristianas, hombres y mujeres que estén dispuestos a dejar su casa, su familia, su tierra, sus comodidades y aventurarse a conocer, amar al Maestro, su nombre, su doctrina, su proyecto de salvación, su obra, sus milagros, para ser puesto también como continuador de esta obra de salvación obrada por Él en el mundo. De aquí el encargo y la tarea. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos, es decir, las necesidades son muchas. La urgencia del Evangelio al mundo es grande. Y aquí es donde hoy que leía yo, que oraba con ustedes en el esquema de la celebración de este día, la Iglesia ora por los laicos. Y son los laicos los primeros llamados a hacer realidad el reino de Dios en el mundo, porque a ellos les toca vivir en el ambiente secular, el del mundo, y es ahí donde ellos tienen que mostrar la grandeza de su dignidad de hijos de Dios
Pero, ¿quiénes son los laicos? La Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, por ahí en el número 1011, define a los laicos de esa manera. Dice: los laicos son todos aquellos cristianos bautizados no consagrados. Es decir, aquellos que ni son sacerdotes, ni son religiosas, sino simplemente son hombres y mujeres que han recibido la gracia del sacramento del bautismo, y en esa recepción del sacramento del bautismo está su vocación y su misión, porque también ellos fueron hechos partícipes del triple ministerio de Jesucristo, como sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, es a los laicos a quien les toca hacer realidad el reino de Dios en las realidades temporales, como profesionistas, de lo que seas, como esposo, esposa, en tu institución matrimonial, como también seglar laico en el mundo, es decir, como soltero. ¿No te casaste? No importa, pero abraza tu vocación y dedícate a ello. A esos son los que hoy Jesús está llamando, y de esos hay muchísimos, muchísimos. Son la inmensa mayoría del pueblo de Dios, los laicos. Son los que están, en el primer frente de esta tensión del Evangelio. Desgraciadamente, se tiene la idea de que los únicos llamados a evangelizar somos los consagrados, desde el romano pontífice, todos los obispos, todos los presbíteros, como en mi caso, todos los diáconos y las religiosas, o religiosos, o irreligiosos. Pareciera que nada más nosotros somos los que estamos llamados a responder a este llamado de Jesús. No. Los que particularmente están llamados son los laicos. Y aquí es donde reconozco la labor de tantos hermanos, ellos y ellas, que agrupados en algún movimiento, agrupados en algún grupo parroquial, agrupados en alguna hermandad, se empapan de la grandeza de Dios y se vuelven evangelizadores de sus hermanos. Los mismos acólitos monaguillos en la parroquia, los lectores, los salmistas, los ministros extraordinarios de la comunión, los del ministerio de canto, que se dedican a los medios de comunicación, son personas convencidas de su vocación, de su llamado. Y por eso, a través de la proclamación de la palabra, a través del servicio que nos prestan a nosotros en el altar, nos están diciendo que también esa es parte de su responsabilidad como cristianos en el mundo. Hay más, y así también los movimientos. Ahí están los movimientos familiares, como encuentros conyugales, movimiento familiar cristiano, catequesis familiar, por señalar algunos. Allí están los movimientos de espiritualidad, como el movimiento de la renovación católica en el Espíritu Santo. O sea, hay muchísimas agrupaciones en donde los laicos pueden encontrar un espacio de encuentro con el Dios de Jesucristo para llenarse, empaparse de la fuerza de su espíritu a fin de convertirse en factores de cambio, transformadores de esta realidad y también evangelizadores y misioneros. Esa es su tarea. Por eso hoy Jesús nos sigue diciendo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ya si queremos ser rigurosos, nos damos cuenta de que cada vez hay más necesidades en la iglesia y pocos somos los que realmente estamos comprometidos en este proyecto. Necesitamos más. Y de aquí que también, aprovechando, y con eso termino, que la iglesia, en este caso la iglesia diocesana, sigue invitando a cada una de las familias cristianas a redescubrir en el seno de sus familias aquellos varones que estén dispuestos a dejar su casa, su familia, su tierra, para responder al llamado de Dios, y en ese discipulado de su formación en el seminario respondan con alegría en la vocación sacerdotal. Yo sé que hay. A eso
quiere Jesús respuesta. La misa es mucha, las necesidades en la iglesia son muchas y los trabajadores son pocos. La urgencia de pedirle al dueño, de rogarle al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, debe ser también tarea de ustedes, los no consagrados, los laicos. Pídanle a Dios que nos dé más sacerdotes. Pídanle a Dios que les llame algún hijo, algún nieto. No tengan miedo de regalarle un hijo o un nieto a Dios, porque vamos a necesitar de ellos. Que María, la Madre de Jesús, siga tocando el corazón de muchos jóvenes, a fin de que, viviendo esta experiencia de discernimiento del preseminario, respondan con alegría y generosidad al llamado de Jesús a seguirlo en esta obra maravillosa de la evangelización en la Iglesia y en el mundo. Vamos a pedírselo con mucha fe esta noche al continuar nuestra celebración. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo, y después de cada petición diremos con gran confianza: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, oremos. Te rogamos, Señor. A San Marcos y a la Santa Cruz por el trabajo de Seferino Octaviano, Marciana Eva Adán, Domingo Arbichus, Martín Ortiz y por la familia González Urbano. Oremos. Te rogamos, Señor. En acción de gracias por cumplir 50 años de edad, Rafael Sandoval Méndez, por la institulación de Ana Lidia Cruz y Román y Alba Yeli Vázquez García. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la salud y bienestar de María del Carmen Velasco Reyes, Kelvina Reyes, de María Edith Velazo Reyes, familia González González, familia Rueba organista, familia García Rivera, familia Casarrubias Adame, familia Cuenca Santos y Margarita organista Castañón. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los difuntos Humberto Martínez Herrera, Laura Salgado Flores, Virgilio Moreno Librado, Natalia González Alcorcer, Ricardo Antonio Shem Carreño, Alicia Ramírez Castro, Efraín Romero Gervasio, por Raúl Casarrubias García, Alicia Ramírez Castro, Luciana Sánchez, Salomón Castro Hernández, Colomba Nava Cuenca, Antonio Bertín Ramírez Cuevas, Agustina Muñoz Pastor y Olina Diricio Nava. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por la felicidad, el bienestar y la alegría de Juan, este chico que hoy está celebrando su cumpleaños, para que reciba de Jesús ese llamado que lo consolide como un laico comprometido en su iglesia. Oremos por él. Te rogamos, Señor. Oremos también por la salud de todos los enfermos de COVID, para que Jesús, el buen pastor, los fortalezca en la fe y les conceda su salud. Oremos por ellos. Algunos sacerdotes también en México están padeciendo esta enfermedad. Oremos por ellos, para que la fortaleza de su vocación
y su confianza en Jesús, el buen pastor, sea también el remedio que cure sus males a fin de integrarse a sus tareas pastorales. Oremos por ellos. Te rogamos. Escucha, Señor, nuestras plegarias y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente en tu presencia. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles, por la fuerza de esta ofrenda, impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Salvador, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas, familiares, amigos, conocidos nuestros difuntos, a quienes ya has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos ahora confiadamente la plegaria de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ofrezcámonos desde una distancia prudente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que, fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan, hagan siempre presente y activa a tu Iglesia. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. He venido avisando ya esta semana sobre la conveniencia de seguir abriendo otros horarios para la celebración eucarística con los fieles, después de haber entrado esa nueva normalidad en la sociedad y en la Iglesia, por lo que también estamos ajustando los horarios de las misas, y el que vamos a ajustar es el de la misa de la mañana. Ordinariamente la he estado celebrando a las 7 de la mañana, en razón de que también estamos ya en horario de invierno y los días se acortan. Estoy ya avisando que a partir del próximo lunes de la semana que viene, la misa de las 7 de la mañana se pasará a las 8, para que nos sigan. Se va a seguir transmitiendo, eso no va a cambiar. Esto también para que, si abrimos entre semana, podamos aplicar el protocolo de ingreso de los fieles, a fin de que lo hagamos con la luz del día, hasta donde más se pueda. Por esa razón les comunico ese cambio. A partir de la próxima semana, la misa de temprano será a las 8 de la mañana. Ya después, si vemos que podemos ajustar otra, ya se los diremos con anticipación. Por lo pronto así está. Y también seguramente iremos ampliando otras misas que vamos a abrir para los fieles. Ahorita de hecho sigo celebrando con el templo cerrado en estos días, y también dependiendo de cómo vaya bajando el nivel de contagio de la pandemia del COVID, que al parecer no cede a nivel nacional el nivel de contagio, y eso es preocupante. Pensamos que ya no hay que cuidarse,
hay que andar otra vez como si no hubiera pasado nada, pareciera que ya no nos va a pasar absolutamente nada, y yo les puedo decir, sigue habiendo infectados todavía. Y ya nos dijeron las autoridades estatales y seguramente la Secretaría de Salud, si no entendemos, si no nos cuidamos, se van a volver a cerrar muchos lugares, y también podemos volver al confinamiento. Yo por lo menos ya no quisiera, pero si no entendemos, si no nos cuidamos, si no baja el nivel de contagio de este virus, vamos a volver al confinamiento otra vez. Ya no queremos, hay que cuidarse. ¿Por qué creen que no se ha abierto el Zócalo aquí en Chilpancingo? ¿Por qué no lo abren? Por eso, porque no ha bajado el contagio aquí en Chilpancingo. Así es de que yo los invito, de veras, queridos hermanos, nosotros aquí abriremos el templo con todas las medidas de prevención sanitaria que el sector salud nos ha pedido, y lo haremos con mucha responsabilidad. Por eso están ya las disposiciones que estamos cuidando para el ingreso de los fieles, y también la necesidad de ir desinfectando con mucha frecuencia el mobiliario de nuestra catedral. Entonces, pero seamos cuidadosos. Si me cuidan ustedes, yo los cuido a ustedes. Por eso, no salgamos lo menos que se pueda. Yo no quisiera que este nivel de infección siguiera creciendo, pero pues está en nuestras manos. Ya se nos dijo cómo, no queremos entender. Los hospitales siguen llegando muchos infectados, muchos enfermos, y pues desgraciadamente los padecimientos son terribles por los testimonios que nos han dado aquellos que se han recuperado. Ojalá y que esto nos sirva también para tomar conciencia de que es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salud y cuidar la salud del otro. Gracias, y nos vamos ahora con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches a todos, que descansen hasta mañana. Señor, gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.